Estas culturas misteriosas, ¿por qué le llamamos misteriosas? Porque le llamamos misteriosas porque están llenas de misterio. Y mientras más se va avanzando en la investigación y siguen surgiendo misterios. Por cada cosa que se encuentra, más misterios aparecen. Las he puesto en el orden, por cierto que en el cartel aparece el nombre de Göbekli Tepe mal porque me dio un ataque de la iglesia y puse Göbekli, pero no pasa nada, lo ha entendido todo el mundo. Fue un ataque mío disléxico que además cuando vi el cartel lo vi perfecto porque como era mi propia iglesia. Lo he puesto en el orden en el que aparecen y se van excavando, que es el mismo orden en el que las voy a presentar. Porque al final es más sencillo entenderlas así. Karajan Tepe y Göbekli Tepe tienen que ir juntas para que una ayuda a entender la otra. Entonces, uno de los misterios más grandes que tienen estas culturas es que nos van a romper el paradigma del neolítico. Entonces vamos a revisar un poquito cuál era el paradigma que teníamos en el neolítico, qué es un paradigma en la historia y qué cambios se van a producir a raíz de encontrar estas culturas que han removido los cimientos de lo que se pensaba que había sido el neolítico en nuestro planeta. Aquí tenemos un mapa del creciente fértil, que es donde aparecen las culturas de Çatalhöyük, Göbekli Tepe y Karajan Tepe. Está sobre el 7500 a.C., con lo cual he tenido que añadir aquí Karajan Tepe, que no aparece, porque ya Karajan Tepe en esa época había sido enterrada. Ya habían enterrado el asentamiento y lo habían dejado muy bien oculto para que llegara en cierto momento alguien y lo encontrara. Bueno, aquí tenemos también en la parte del creciente fértil la época, los años que hace que se supone que se domestican las cabras, los cerdos, los bovinos y las ovejas, y donde creen que empieza el cultivo de cereales. Porque estamos en esa época en que se va a comenzar a... Aquí tenemos otro mapita en el que vemos, aquí está Çatalhöyük, está muy cerquita de Konya, y aquí está Göbekli Tepe, Karajan Tepe muy cerca, hasta unos 30 y poco kilómetros, 32 kilómetros. Aquí está, por aquí, hasta arriba, está la ciudad de Şanlıurfa, porque todos estos asentamientos que vemos aquí, de Göbekli Tepe, Karajan Tepe, están dentro de la provincia de Şanlıurfa. Veis que esta parte de aquí está muy cerquita de la frontera con Siria, y por aquí ya está la zona de Mesopotamia, ¿vale? Pues vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver qué es lo que se considera que es un paradigma. Y nos va a decir, es una teoría o conjunto de teorías que os he puesto entrecomillado, léase conjeturas, porque en verdad son conjeturas, cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, grave error, porque ha tenido que ser súper cuestionado, y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Es decir, hay una serie de... Los arqueólogos, historiógrafos, historiadores van a encontrar una serie de evidencias y hacen un montón de conjeturas con cierta dosis científica y bastante dosis de imaginación, en muchos casos fantasioso. Y entonces dicen, este es el paradigma, así fue. ¿Qué pasa? Que así fue, y si no fue, yo hago que sea. Pero cuando se produce el descubrimiento, como los que se van a producir, como los que se producen a finales del siglo pasado y este siglo, en Turquía, hacen así, dicen, os lo tenéis que cuestionar y no un poco, os lo tenéis que cuestionar todo. Ha reventado el neolítico. La teoría paradigmática que teníamos del neolítico, lo que se demuestra es que son conjeturas que hay que cuestionar, por lo cual el paradigma está cambiando, está en la fase en que cambia. Ahora mismo hay algunos que tiran hacia el paradigma y otros que ya se van saliendo del paradigma porque la evidencia obliga. Bueno, aquí esto lo vais a ver muy pequeñito, pero no lo voy a poner más grande para que cupiera. El paradigma del neolítico nos dice, la etimología del neolítico es neoslithos o neoslithicos, o sea, era de piedra nueva,
o piedras nuevas, por contraposición al paleolítico o paleolíticos, era de las piedras antiguas. Se considera que el neolítico, se decía, empieza sobre el 8000 a.C., y estoy siendo generosa, hasta el 4500 a.C. Van a poner un periodo intermedio, que como todo periodo intermedio, pues le ponen el meso y ya he hecho el intermedio, y le llaman mesolítico, que sería aproximadamente de 9000 al 7500 a.C. Pero algunos arqueólogos, no todos están de acuerdo, en poner una fase anterior que conviviría relativamente con el mesolítico, que de todas maneras es una fase totalmente ambigua y desdibujada, porque es como una especie de gozne, el que pudiera ser que sí, pudiera ser que no, porque evidencia no hay ni de lo uno ni de lo otro, o sea, es la gran longevidad de la vida. Pues proponen el término epipaleolítico, que es sobre el paleolítico, como después del paleolítico, que lo van a situar entre el 12.000 hasta el 8.500 a.C. ¿Esto qué quiere decir? Que las culturas que vamos a ver, en el mejor de los casos, son del mesolítico, no son del neolítico. Y en algunos casos serían del epipaleolítico, como en el caso de Göbekli Tepe y Karahan Tepe, porque son anteriores al año 9000. Estamos hablando de culturas que es que da vértigo hablar de esa cifra. Bueno, ¿qué más nos dice el paradigma? Nos dice que se caracteriza por el sedentarismo, o sea, las sociedades dejan de ser recolectores, dejan de ser nómadas o seminómadas, se asientan en núcleos, aldeas, conviven juntos y desarrollan la agricultura y la ganadería. Y aquí se produce la domesticación de animales ya de manera más masiva, que pudiera haber existido antes, pero ya se hace de uso común y extendido. Tener en cuenta que aquí hemos estado en un momento de cambio de clima. Los cambios de clima los crea la Tierra cambia de clima cuando, según su propio ciclo y ritmo, piensa ella, pone leyes y tal, y lo obligan. Nosotros somos hasta soberbios pensando que nosotros estamos haciendo un cambio climático, al que estamos contribuyendo, pero que lo crea la propia Tierra. Pues estamos saliendo de una era postglacial, estamos en una era postglacial y estamos en un momento en que hay un aumento de temperatura, con lo cual eso va a desarrollar, precisamente va a favorecer los asentamientos, ¿no? Y esto, al haber un asentamiento, un aumento de temperatura, empezarse la agricultura, pues va a hacer que haya más personas, o sea, un aumento de población, y la creación de ciudades. Se va a suponer evidentemente un enorme cambio de estilo de vida, entre otras cosas porque ya va a haber el que se dedica a cultivar el trigo, el que cultiva mimbre, el que recoge, el que sigue siendo cazador, el que cultiva y curte las pieles, el que tiene ganado, el que hace leche, queso, el que construye casas. Ya va a haber una especialización en el trabajo. Y a la vez este cambio de vida y estos asentamientos van a producir un desarrollo del comercio. El comercio, no pensemos con dinero ni cheques como ahora, pero es un tipo de trueque e intercambio. De hecho, se sabe que en Chacanuyú hacían intercambio con sus piedras, sobre todo obsidiana, que eran una obsidiana preciosa, la intercambiaban con conchas de la zona del Mediterráneo, que estaba relativamente cerca. A su vez van a aparecer nuevas técnicas artísticas. Ya aparece la piedra pulida, ya no es una piedra trabajada de una manera un poco burda, ya es piedra pulida. Y vais a ver cómo en el caso de Göbekli Tepe no es pulida, es tallada, y no en bajo relieve, sino en alto relieve, que es muchísimo más complicado y más difícil que el bajo relieve. Lo vais a ver porque así dice que son de hace 12.000 años. Bueno, también va a aparecer la cerámica. El paradigma nos decía que surge entre la zona del Tigris y del Éufrates. Pues tampoco. Verá, es que si lo vais viendo, estoy diciendo que no prácticamente a todo. Pues no, porque está bastante al oeste del Tigris. Otro tema,
es que estos asentamientos, o sea, ahora que nos hemos asentado, se ha organizado la sociedad y se ha jerarquizado, las sociedades deciden hacer centros culturales, santuarios, centros sagrados, no quiero decir religioso para que no nos vayamos al esquema mental que tenemos de la religión nosotros. Y aquí van a hablar de la importancia de la diosa madre de los enterramientos. Pues nos vamos a encontrar que mucho antes del Paleolítico, estamos hablando de algunos miles de años antes del Neolítico, vamos a encontrar centros culturales. Y no se han asentado todavía, no hay asentamientos, no hay ciudades. O sea, nos hemos salido del paradigma, pero vamos por la tangente, lo acabamos de reventar con esto. Que se produce una jerarquización en las sociedades. No se ven trazas de jerarquización en ninguna de las tres culturas que he dicho. Especialmente en Çatalhöyük, en la que podemos hacer se puede ver más un estudio de la sociedad, porque estamos viendo casas. Me paro aquí para luego ir rapidita en las diapositivas. Bueno, es verdad que el Neolítico es una revolución totalmente, pero ahora lo vamos a revolucionar más. Entonces, con estos cambios, con estos descubrimientos, ¿qué nos tenemos que plantear? Vamos a ver, si hay centros culturales anteriores a los asentamientos, anteriores a la agricultura y a la ganadería, el paradigma ha cambiado. Porque estamos en sociedades que eran cazadoras y recolectoras. ¿El Neolítico es anterior a lo que se había pensado? Nos lo tenemos que replantear prácticamente todo, pero yo creo que sí. Porque no solamente aparece la piedra lisa, aparecen enormes lizos tallados. Estamos hablando de que en Göbekli Tepe aparecen dos lizos que se supone que no eran los únicos, son los dos únicos que han aparecido enteros, que son de 5,5 metros de alto, la parte que se ve, y de 30 toneladas cada uno, tallados además, con figuras humanas, con figuras animales, suelos pulidos. ¿Ves? Que hace 100 años en muchas casas los suelos eran de tierra apisonada, y estamos hablando de 12.000 años, estamos hablando de que no, es mucho anterior a maneras de vivir que teníamos hace relativamente poco tiempo. Llega un momento en que los centros culturales, los santuarios, con el paso del tiempo, va a haber un asentamiento de viviendas en los alrededores, pero es posterior a la edificación, a la construcción de los santuarios. Y además, muchos de estos centros culturales, en concreto, tanto Karahan Tepe como Göbekli Tepe, los dos son abandonados en un momento dado, no sabemos tampoco por qué, otro misterio, lo entierran con muchísimo cuidado. En el caso de Karahan Tepe, además, van a hacer ciertos rituales bastante curiosos, y lo abandonan y lo cierran, igual que pasa a la casa del Puñuelo en la zona tartésica de aquí. No aparecen signos de jerarquización social evidentes. En Çatalhöyük, en las montones de casas que hay, porque hay muchísimas casas, hay unas 40 que podrían ser y consideran que de alguna manera son una especie como de pequeños santuarios o habitaciones, son casas más grandes que están más profusamente adornadas que el resto y que tienen signos que evidencian un culto. El resto de las casas son todas del mismo tamaño y no tienen diferencias especiales que nos hagan suponer que hubiera una clase dirigente, porque aquí cuando se habla de jerarquización es que haya una clase de dirigente, no de que uno haga zapatos, el otro produzca queso y el otro cultive el arroz, ¿no? Nos hemos salido del entorno del Tigre y del Éufrates, estamos fuera. Y además, no se produce, ya no se considera que se produce en un punto, sino que se produce simultáneamente en distintos puntos. Esto es súper rompedor. Y no digo que es súper rompedor solo en el Neolítico, es súper rompedor porque este mismo paradigma de que un avance cultural surge en un punto y se irradia y va contagiando, no solamente vale para el Neolítico, vale para el Calcolítico, vale para la Edad de Hierro, y es tan falso en una y en otra como en la anterior. Entonces, lo que nos viene a decir es, se producen en ciertos lugares un florecimiento cultural y civilizatorio que se va comunicando
evidentemente en esa comunicación va a pasar por zonas donde el florecimiento no existe y se va contagiando. Lo digo porque aquí el tema del calcolítico, que vinieron y nos compraban el cobre y ahora el cobre se lo llevaban para hacerlo, éramos tontos aquí, que teníamos un montón de cobre para no trabajar el cobre local y venderlo ya hecho. No, pero a ver, que éramos tontos, los españoles siempre tontitos. Bueno, algunos arqueólogos, y esto es una frase de Klaus Schmidt, que es el arqueólogo que empezó las excavaciones en Göbekli Tepe, una persona súper entrañable, por lo que me han contado personas que lo han conocido. Y él sugiere que el sentido de lo sagrado y el gusto del ser humano por escenificar ese sentido de lo sagrado es el motor de la civilización. Él considera que es el sentido de lo sagrado lo que mueve la civilización y no al contrario. O sea, lo ha cambiado totalmente. Y lo que nos está diciendo es: primero está lo sagrado, y lo sagrado es lo primero que los seres humanos miran. Además, también empieza a estudiarse el neolítico no solamente como una fase de desarrollo cultural, más como una fase de desarrollo cultural que como una simple disciplina científica, con las evidencias, esto dice, es una interpretación más subjetiva, se llama arqueología procesual. Y Ian Hodder, que es el arqueólogo que dirige las excavaciones de Çatalhöyük, ha puesto en marcha este tipo de arqueología en Çatalhöyük. Vamos a ver muchísimas de las recreaciones que ha hecho basadas en este método. Porque ellos piensan la historia la hacen los individuos y no la podemos mirar como número y como estadística. No es que no existan las estadísticas de los números, que tenemos que ir más allá de los números y de las estadísticas. Bueno, ahora ya sí vamos a empezar con la cronología de los hallazgos. Quedaros más o menos con 3 datitos. Primero vamos a hablar de Çatalhöyük. Chatal significa tenedor y Oyuk, que en realidad no se pronuncia así, pero bueno, vamos a pronunciarlo en español. Significa túmulo porque hay como 2 promontorios y un brazo del río Chashamba pasaba entre ellos y hace como un tenedor, por eso le llamaban el túmulo del tenedor. Se descubre en 1958 y va a empezar James Mella, un arqueólogo británico, va a comenzar las excavaciones, pero va a tener ciertos problemas con el gobierno turco porque es acusado de cierta estafa con piezas que no se demuestra, pero todo parece ser que probablemente estuvo un poquito inculpado. Y aparte, se termina en el 65 y a partir del 93 van a continuarse por Ian Hodder. También un arqueólogo británico. Se encuentra al sur de la península de Anatolia, a unos 40 kilómetros de la capital de esta provincia, que es Konya. Konya es muy conocida actualmente por ser el lugar donde nació el sufismo. Es el lugar donde vivió Jalaluddin Rumi, aunque él era persa, pero vivió y murió en Konya. Y las grandes fiestas sufistas, por su memoria, se hacen en el mes de diciembre. Y os voy a adelantar así, por adelantado, que próximamente estamos preparando un recital de poesía sufí. Y Konya es una de las provincias, junto con Sanliurfa, que es la otra provincia donde está Göbekli Tepe y Karahan Tepe, que fueron los grandes epicentros del terremoto de principios de año de febrero que hemos tenido en Turquía. Y curiosamente, a pesar de todos los muchísimos destrozos que hubo, ninguno de los 3 yacimientos arqueológicos sufrió ningún daño. Bueno, antiguamente, ya lo dice, el brazo del río Chashamba fluía alrededor. Llega a albergar 10.000 personas y le llaman aldea. Yo vivo en Valencia, en la Concepción, que llamamos un pueblo, y tiene 8.000 habitantes. ¿Por qué aldea? Porque era prehistórica. Porque para mí es un pueblo, para mí es una ciudad con 10.000 habitantes. En época antigua hay ciudades
más pequeña de 10.000 habitantes en muchos países. Y es un asentamiento con viviendas fundamentalmente. Data del 8200, algunos lo ponen en el 7500, otros lo ponen en el 8500, ahí van rifándose. Y aquí sí hay indicios de agricultura y ganadería. Se sabe que hubo agricultura y que hubo ganadería, sobre todo a partir de cierto nivel. Ahora nos vamos a ir a Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, que significa colina panzuda, Tepe es colina. Panzuda es Göbekli, que le llaman también la colina del ombligo. Todos estos asentamientos, pasa como los túmulos de aquí, que están en la zona de la Encina, Cama, están puestos en pequeñas colinas, pero además la edificación y la ruina hacen que la colina aumente. Eso tapado, pues, es una colina, ¿no? Bueno, se descubrió en 1965 y fue así de gracioso. Pasaron unos americanos en la expedición americana y pasaron por encima y dijeron: esto va a ser un cementerio bizantino. Y ahí se quedó. Ahí se quedó, porque total, veréis, en Turquía un cementerio bizantino después de todo lo que es después de Cristo, porque no tiene una relevancia histórica como para ponerse a excavar con todo lo que hay. Y llega un momento que en 1994 Klaus Schmidt va de la escuela alemana, comienza las excavaciones y él, en cuanto ve las primeras piedras, dice: esto de bizantino no tiene nada, y nos vamos a ir muchos años para atrás. Klaus Schmidt muere en 2014, se tira 20 años en caballo y va a ser continuado por Ricardo Francisco Eichmann, que era argentino pero se nacionalizó de origen alemán, pidió la nacionalidad alemana y es también miembro también de la Escuela Arqueológica Alemana. Está situado pues, a 15 kilómetros de la ciudad de Sanliurfa, en el sur de Turquía, muy cerquita de Siria, en la antigua ciudad de Urfa, que se dice que fue la antigua ciudad de Ur. No sé si os suena de cuando eres chico en el colegio. Sí, eso lo van a salir en tiempo verísimo. Y también, posteriormente a Ur y a Göbekli Tepe, fue la ciudad de Edesa en el siglo IV, fundada por Seleukos I Mikato, y que está muy cerquita de la frontera de Siria. Se data aproximadamente, algunos van desde el 11.000 hasta el 8.500, pero yo he cogido un término medio del 9.600, ¿no? Es 1.600, 9.500, antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace más de 11.000 y pico años. Aquí se dice aproximadamente porque se piensa que con toda probabilidad es más antiguo. De Göbekli Tepe, lo que se ha excavado es un poquito más del 5%. Son 90.000 metros cuadrados, lo que ha localizado el geógrafo. Y se ha excavado poco más del 5%, o sea, que queda muchísimo todavía. Y todavía se han llegado a muchos niveles. Bueno, se abandona ritualmente aproximadamente en el 7000 a.C. y hay un enterramiento ritual. Ha estado también preservado, que hemos podido encontrar prácticamente todo, porque ahí no ha habido nadie que se ponga encima y que lo destroce, ¿no? Es un centro ritual, no es ciudad, y parece ser que de todos los encontrados, que son muchos, vamos a hablar de dos porque son los más relevantes e importantes, parece que es el que tiene mayor envergadura, mayor tamaño de construcciones más imponentes, porque puede ser que Karahan Tepe de extensión sea mayor que Göbekli Tepe. Está menos estudiado. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Los constructores de Göbekli Tepe ni conocían el ganado ni la agricultura. Eran cazadores nómadas o seminómadas. O sea, es que estamos con una historia completamente distinta. Nos vamos a Karahan Tepe. Karahan Tepe le llaman, es la colina o elevación de Karahan. Karahan es un nombre, ya sé que en español se la recopila. La llaman también por un nombre tremendamente poético que parece de literatura épica, la colina de los orígenes, un nombre precioso. Se descubre en 1997, estamos hablando de hace muy poco tiempo,
y se comienza a excavar en el 2019. O sea, estamos hablando de hace 4 años que se han comenzado las excavaciones y que además hemos tenido una pandemia. Y va a ser Necmi Kalur, un profesor turco, un arqueólogo turco, Necmi Kalur, el que va a hacer la excavación. Será aproximadamente, muy aproximadamente, porque algunos lo ponen en el 9400, otros en el 9700, aproximadamente del 10.000 al 8.000 que se produce el enterramiento ritual. Nuevamente, aquí nos vamos a encontrar una cosa muy curiosa que no se ha encontrado en el lugar de ITP, que es que aparecen algunas figuras con la cabeza cortada mirando para la pared, o sea, doblada hacia afuera, para que mire hacia afuera, y con la nariz cortada, como de alguna manera si estuvieran siendo los protectores del lugar mirando hacia afuera, protegiendo algo interno. Es una cosa curiosa. Se abandona entonces en el 8000 y lo mismo que Göbekli y ITP, aquí no eran tampoco ni ganadores ni agricultores. Nos vamos a ir aquí. Esto, en un radio de 60 kilómetros, esto es Sanlúcar, que por aquí no sé dónde está. Todo esto son centros culturales que tienen la cultura de la T. Le llaman cultura de la T porque los grandes pilares tienen forma de T. Es una T muy espigada y acabada en el travesaño de la T. Y aquí vamos a ver, este es un proyecto que está haciendo el gobierno turco, que se llama Taş Tepeler, colinas de piedra. Tepeler es colinas en plural, ya me he aprendido hasta el plural, algunos de los plurales en turco, que le llaman como proyecto la Tierra de la Transformación, que es precioso el nombre que le han puesto. Y aquí vemos la cantidad de centros que hay. Parece ser que en su mayoría son posteriores. Bueno, están en la horquilla del 9600 al 8200 antes de la era cristiana. Está hablando un turco, no decía antes de Cristo, decía antes de la era cristiana. Y son de distintos tamaños. Parece ser que si había como una jerarquía en que había centros, santuarios más importantes unos que otros, ¿no? Y estaban lo suficientemente cerca como para poder verse entre sí, y en todos se han encontrado artefactos similares. Y lo que dice Necmi Kalur, que parece precioso tal y como lo formula, es que era gente que habitaba un mismo mundo. Es precioso como lo dice. La gente que vivía un mismo mundo, una misma cultura, una misma civilización, una misma manera de entender la vida, y un mismo arte y la misma manera de expresar. Comenzamos con Çatalhöyük, para no enrollarme mucho, que me queda poco. Vamos a ver muchas fotos. Entonces, esta es una recreación de vista aérea. Vemos las casas, que las casas están hechas de adobe, de ladrillos de adobe, barro seco, que han ido uniendo. Las casas están construidas como panel de abeja, quiere decirse, todas esas casas entre sí no tenían calles, no existían, las calles no existen. Lo que existían eran escaleras para subir. Arriba, en las terrazas, había una escotilla por la que se bajaba nuevamente por una escalera y se entraba en la vivienda. Y la plaza del pueblo eran las terrazas. De hecho, en épocas posteriores, en algunas zonas de terrazas, hicieron grandes hornos comunales, porque posiblemente celebraban allí. Y estas mismas paredes, no son paredes estrechas, son finitas, no como las mesas de pladur, que se escuchan con el vecino, son gorditas, y servían también como defensa, como si fuera una muralla, ¿no? Hay también algunos apartados, algunas estancias a suelo raso que servían para poner los animales. Pero, claro, si andaba de una calle a otra, pues andaba por las terrazas. Las terrazas, tener en cuenta que estas edificaciones con ladrillo llevaban momentos que había vigas de madera, cañizos vegetales y barro apisonado. Pero tenía que ser muy fuerte, porque es que se caminaba por encima. Aquí lo que se ha descubierto es eso. La mayoría de las casas son del mismo tamaño, salvo algunas que vamos a ver, las más características, que son llamados santuarios o puntos sagrados, ¿no?
Así es como se ve en las primeras excavaciones. Veis las paredes de arriba. Poquito a poco, ya vais viendo, ya se van introduciendo las carpas. El gobierno pone unas carpas súper chulas que sirven para tapar, para proteger la ruina a los visitantes y sobre todo a los que trabajan en la ruina, que trabajan en esta época del año. Imaginaros que Pablo puede hacer. Esa zona es una zona muy parecida a Extremadura en cuanto a temperatura. Nieva en invierno y hay un calor de morirse en verano. Aquí veis más, ya vamos yendo a mayor profundidad. Aquí también vamos viendo distintos sectores. Esto le llaman bucráneos o bucranía. Son unas cabezas de bueyes monumentales. Yo creo que más que bueyes son muros, porque hay más representaciones de muros que de bueyes, y son cabezas enormes. Hay cabezas hechas de arcilla y algunas tienen los cuernos naturales. En este caso es para que lo veáis de cerca. Aquí se ve una parte que sería como el altar donde están los dos bucráneos. Y aquí arriba, si veis, aquí arriba, que lo vamos a ver mejor aquí se ve un bucráneo hecho de arcilla, hecho de barro. Y aquí ya veis pues como hay una puentecita de una estancia que da y distintos niveles que vamos a ver aquí. Bueno, aquí veis que vamos a llegar. Çatalhöyük tiene 18 niveles de excavación, porque estamos hablando de una profundidad enorme. Esta es otra reconstrucción súper bonita de las que están puestas allí en el propio museo. Una cosa curiosa es que se piensa que tenían las casas súper bien cuidadas, entre otras cosas porque tenían las casas enyesadas por dentro, las paredes estaban enyesadas y con pinturas murales, pero además es que no han encontrado basuras en las casas, han encontrado basura fuera de las casas, pero las casas las han encontrado impecables. Aquí vemos una representación muy bonita de lo que era una casa, la parte del establo, la escotilla para entrar, que aquí está también una escotilla para entrar, la habitación principal que tiene el horno, un horno pequeño hecho de barro cocido porque el calor se cocía solo, con distintas tarimas donde probablemente dormían, echaban un futón, algo hecho por ellos que era donde dormían, y una habitación más pequeña que servía de almacén de alimentos, de alacena. Bueno, aquí vemos porque esto es de adobe, los cañizos, todo tal y como se ha representado, ¿no? Aquí veis una representación más en la que lo va haciendo. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que los muertos se entierran, pero no se entierran los muertos tal cual. O sea, no pensemos que uno se moría y lo enterraban debajo de la casa. No, los muertos se dejaban fuera, que se descarnaran y se enterraban posteriormente solamente los huesos. En algunos casos han aparecido los huesos pintados, o sea, la calavera pintada de color. Y puede que hubiera algún culto o alguna deferencia especial con las calaveras, porque han aparecido bastantes esqueletos sin cabeza, pero las cabezas han aparecido en otra parte, como si se estuvieran colocando en un sitio exprofeso. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una recreación de un santuario con los bucráneos, esto es una figura humana, está la cabeza, los brazos abiertos y las piernas abiertas, la parte de techo. La verdad que en una casa como casas que hemos visto en zonas montañosas, ¿vale? Otra parte de recreación, aquí veis lo que es el horno. Aquí es dentro de ese proyecto de arqueología procesual, se dedican, por ejemplo, a decir, vamos a hacer que funcione el horno y a ver cómo funciona y a ver si realmente el agujero donde está la salida también es salida de humo, por experimentarlo, y lo experimentan. Es una de las cosas que hace este tipo de arqueología que me parece súper interesante. Bueno, aquí vemos una representación dibujada del santuario con los dos bucráneos aquí ponemos otro más, aquí tiene un montón más,
figura humana, más cráneos y pinturas en las paredes. Aquí encontramos una figurita muy bonita, tipo la Venus de Willendorf, con una horquilla bastante grande de tiempo, porque la Venus de Willendorf se considera que es del 24.000 al 22.000 a.C. Se encuentra en una posición como que ha sido depositada ritualmente y aparece junto a esta piedra de obsidiana. Tiene 15 centímetros de alto y 7 centímetros y medio de grosor. Y es una diosa madre. A mí la verdad es que me recuerda a un luchador de sumo. Yo cada vez que la veo digo, sea diosa madre, pero yo un luchador de sumo. Pero es una talla en mármol súper bien hecha, ¿eh? Es perfecta, tan pequeñita además como. Muchos han dicho y han hablado que en Chataluyú existe un culto a la diosa madre. No se está seguro porque de las muchísimas figuritas que se han encontrado muchísimas, un 5% son de figuras femeninas. O hay animales, hay otras cosas, no todos son figuras femeninas. Es decir, habría un culto a la diosa madre y a otros dioses. No era solo. Luego no podemos hablar de matriarcado, además, estudiando los cadáveres encontrados, los cadáveres, los restos de los huesos, ¿no? Se llega a la conclusión de que hombres y mujeres comían igual, no comían mejor los hombres que las mujeres, que se dan en algunas sociedades. Y la esperanza de vida era un poquito mayor para los hombres que para las mujeres, entre otras cosas porque las mujeres parían, ¿no? Y el parto era una de las causas mayores de muerte en la antigüedad. Aunque hay casos en que han llegado a los 60 años. Estamos hablando de que la esperanza de vida era unos 64 años en el caso de los hombres, 29 en el caso de las mujeres. Bueno, aquí tenemos otra figurita de la diosa madre, encontrada por Melat, que le puso la cabeza y la cabecita esta del leopardo o del felino tiene una tremenda semejanza conceptual como concepto con Cibeles. La Cibeles centroasiática es la diosa madre que aparece en un trono o en un carro tirado por leones. Pues igual, solo con la vestida y la Cibeles que nosotros conocemos iba con algún arreglo por encima. Aquí tenéis 3. Se encontró en una de las zonas estas de almacenamiento, metida dentro de un recipiente para el grano. Parece ser como protectora para que protegiese y conservase y protegiese los alimentos. Se encuentra actualmente en el Museo de Ankara, el Museo de las Civilizaciones de Anatolia de Ankara. Aquí vemos algunos relieves, son una especie como de leopardos, son felinos, y por las manchas parecen más leopardos que otra cosa. Aquí tenemos uno de los frescos que ha causado también alguna polémica, porque si no hay polémica no hay arqueología, no hay investigación. Este fresco, este es el dibujo en el que lo vamos un poquito mejor, se piensa que esto es el dibujo con las dos bocas del volcán Hasan Dai, o Dai, que se ve, está a 140 kilómetros de Chataluyú, y se ve desde Chataluyú. De hecho, toda la obsidiana encontrada en Chataluyú es de este volcán. Y piensan que este es el asentamiento, o sea, que este es el mismo pueblo de Chataluyú con el volcán Alfa. Y se supone que es el mapa más antiguo encontrado. Ya vamos a estar seguros. Cuando digamos esto es lo más antiguo que hemos encontrado, no vayamos a pillar los dedos ya, porque ya no lo hemos pillado bastante. Pero hay otros arqueólogos que dicen que esto tiene pinta de piel de... A mí la verdad es que lo del volcán me parece más bonito. No tengo capacidad de poder decirlo. En el museo lo vamos a ver así, con semillas de obsidiana. Esto también está en Ankara. Y aquí tenemos una reconstrucción con un esqueleto que estaría tapado, estaría sellado con yeso en el suelo, y hay muchos dibujos de caza, de pájaro y de otro tipo de caza, como vamos a ver. Aquí tenemos cérvidos, los hombrecitos saltando con su armita lleno de caza, porque vamos a ver, la caza existe en el siglo XXI, que no la necesitamos para comer.
Aquí vemos una representación con el dibujo y con lo que lo van como decorando para ver cómo podría ser, para sentirse en la piel de ellos. Es una manera muy... Aquí vemos unos cráneos dibujados con los colores, tenían un color como si fuera de piel, un color así como rojizo. Aquí tenemos un enterramiento que destapa, aquí tenemos unos cuchillos de sile de una elaboración preciosa. El tallado del sile es maravilloso. Mirad la sierrecita que va haciendo, son las sierritas. Y los mangos de piedra son preciosos. Aquí tenemos un gran mural. Aquí tenemos un cérvido, una caza, está el cérvido, y esto es el cuarto trasero del muro. Vais a ver, el muro es enorme, el muro tenía que tener una enorme importancia al estar en las zonas de culto, y tenía que ser un animal que representara la fuerza, el poder. Si veis, aquí, aunque es muy mala la foto, ya lo sé, no la he encontrado mejor, aquí, este es el uro, estos son las personitas y estos son los ciervos, pero el uro es enorme, el uro es bestial. No, es un uro, es un bóvido, vamos. El uro es un bóvido desaparecido que era más grande que los toros actuales, bastante más grande. No tanto como en el dibujo, pero era más grande. Esto es un ciervo también del mismo dibujo. Esto es un trébede que se ponía para que dentro del hogar los cacharros pudieran sostenerse en el fuego y pudieran calentarse y hacer comida o derretir o calentarlo de fuera. ¿Entiendes? Como ya la cerámica existe. Aquí vemos un esqueleto de un bebé. Yo lo he cambiado de posición la foto para que se vea bien, porque si no, no se ve bien. Tenemos aquí la cabecita. Aquí tenemos unos brazaletes con piedrecitas hechas, unos brazaletitos. Y esta parte de aquí era una cesta de mimbre, porque el cadáver se dejaba descargar fuera, está en posición fetal, lo metieron así, dejaron que desapareciera la carne, no sé cómo la harían, no se sabe cómo lo hicieron. Y luego, cuando ya estaba descarnado, tal cual, lo vendieron y enterraron dentro en el suelo de su casa. Esto es una lunita, una media luna, un creciente de cerámica de barro. Esto es un recipiente ceremonial con cabeza de toro. Los bucráneos, estos están también en el Museo de Ankara. Y esto es una figura hecha de yeso, la escultura humana, con pintura, con los ojos, con incrustaciones de obsidiana. Estamos hablando de hace muchísimos miles de años. Es que en el neolítico, en el calcolítico, se trabajaba peor. Bueno, pues ahora cuando veáis Göbekli Tepe Cantebero vais a flipar. Aquí una representación en el Museo de Ankara del santuario con los ucranios, aquí dibujado y aquí esquemáticamente. Y este va a ser el fin de Chakaluri. Me parece una imagen tremendamente tierna, la mano que alguien dejó impresa con uno hace 10.000 años casi, y qué bello hacer historia, dejar huella. Pues nos vamos a la pintura. Sí, pintura de una mano, y es precioso. Nos vamos a Göbekli Tepe, y aquí nos dice Klaus Schmidt, mirad qué cosa tan bella dice: por cada enigma que resolvemos en Göbekli Tepe aparecen nuevos misterios. Hace 20 años todos creían que la civilización estaba impulsada por fuerzas de tipo ecológico. Pienso ahora que estamos tomando conciencia de que la civilización es un producto de la mente humana. Está a otro nivel. Y así es como se comienzan los primeros tiempos de Göbekli Tepe. Aquí ya se ve que vamos a encontrar aquí un recinto ritual, 2 y 3, actualmente hay excavados 6, pero verse bien se ven estos 3. Aquí vemos uno de los recintos, ya se ve lo antiguos que son porque todavía no tienen la carpa. Cuando veáis con la carpa vais a ver que ya no tiene nada que ver, porque es que el nivel de excavación es muchísimo mayor. Aquí vemos uno de los recintos. Este creo que es el B.
tiene también, todo esto son pilares alrededor en forma de T. Veis que aquí tienen la T, y estos dos eran en forma de T, que eran pilares altos que sostenían la techumbre. Lo que pasa es que en este caso, por el peso de los sedimentos, algunos se han fracturado, se han roto, ¿no? Mientras que los del templo D han quedado intactos, y por eso vemos cómo estaban. Vemos aquí ya con la carpa. Las carpas son muy psicodélicas, pero la verdad es que son chulas. Aquí vemos, por ejemplo, este es el C, el B, el templo B, el C, y este es el D. ¿Veis los pilares? Estamos hablando de casi 6 metros de pilares. Es un segundo piso, ¿eh? Y están tallados, ¿eh? Y cuando veis cómo están tallados, es que no han tallado un cachito para hacerlo, es que lo han tallado entero para dejar fuera la figura. Se ven también los tres centros rituales, son como 3 santuarios. El mayor es el templo D. Se ve que hay un triángulo entre los 3 y se piensa, bueno, primero, geométricamente lo han hecho donde lo han hecho porque saben lo que estaban haciendo. Pensar una cosa, estos señores no vivían juntos porque eran nómadas o seminómadas, pero se encontraron, se reunieron, planearon esto y lo construyeron todos juntos. ¿Es surrealista o no es surrealista? Porque nosotros que vivimos todos juntos y que tenemos gobiernos para hacer eso, no hacemos esto ni uno de ellos. Y sabían muy bien lo que hacían, ¿eh? Esto, aquí vais a ver que el fondo tiene las más altas, y aquí lo vamos a ver posteriormente, el alisado del suelo. El alisado del suelo, que tenéis que ver algunas de nuestras aceras. Para ver el alisado del suelo. El templo de esto es importante. Los templos todos tienen una estructura circular, ovalada, más que circular en algunos casos. En este caso es el más grande, llega a medir hasta 30 metros de diámetro. El geógrafo ha encontrado 23 estructuras santuarias, de las que se han excavado 6, y otras pues están ahí, a que algún día habrá dinero y tiempo para hacer. Lo que se sabe que era un punto importantísimo de reunión por motivos sagrados y rituales, que concentraba a una población que posteriormente fue asentándose por detrás del templo. Así, eso es lo que ya se piensa y se habla abiertamente. Es el que está mejor preservado. El tamaño de las T de los pilares es enorme, pero pensar que movieron 30 toneladas de piedra. 30 toneladas de piedra son muchas toneladas de piedra, que todavía nos estamos planteando cómo se hicieron los dolmens. Bueno, la representación en estos pilares centrales pues es muy variada. Hay brazos, hay partes humanas, hay cinturones, hay zorros, hay muchos zorros, en Gobekli Tepe hay muchos zorros, y también jabalíes, bueyes, algunos insectos, muchas serpientes, y también algunos, y felinos, y garzas, y buitres. Esto es una representación de cómo sería en su construcción, o sea, cuando se estaba construyendo, y se ve que alrededor hay unos pasillos que no tenemos ni idea de para qué son. Y aquí esto es una de las representaciones, una maqueta del Museo de Sanlúcar, de Gobekli Tepe en Sanlúcar, en el que ya vemos cómo le están poniendo el techo, cómo le están poniendo, y cómo ya detrás ponen un asentamiento de vivienda. O sea, consideran que están, porque el georradar no ha identificado solo santuario, identifica también asentamiento de vivienda. Lo que pasa es que las viviendas son mucho posteriores a esto, ¿no? Esto se considera que son unos agujeros para poner postes que están en el nivel más bajo del templo E. Aquí
hay muy poca luz, pero esto es como una figura de un zorro. Y como veis, el zorro está en alto relieve, o sea que han tenido que tallar toda la piedra. Imaginaros, tallar una piedra de 5 metros de alto, 5 metros y medio, para dejar un zorrito en relieve. Bueno, pues hicieron lo difícil, no lo fácil. En los dólmenes lo que hay es dibujos que son incisiones, pero no están en alto relieve. Y aquí tenéis, pues aquí aquí hay garcitas, aquí también hay otros animalitos, ¿veis? Aquí hay un buitre, bastante feito, pobrecito. Luego hay muchas figuras esquemáticas, geométricas, muy parecidas a los killings turcos actuales. Aquí hay, si veis, aquí hay un jabalí. Aquí abajo es un insecto. Desde aquí parece una araña, pero luego tiene una cola que parece más bien un escorpión. Ese es muy bonito. Aquí, bueno, el cielo es un poquito inventado, pero aquí veis el brazo, esto es el brazo, y esto es el zorrito en relieve. Y aquí veis un felino, debajo hay unas serpientes, y aquí se ve pues el buitre que vimos antes. Vamos a seguir, aquí está otro zorrito, aquí hay un felino y un buitre detrás. Mirad este pilar, porque este pilar es impresionante. Porque esto no es un poquito de alto relieve, está en relieve total. Es que han devastado muchísima piedra para hacerlo. Tened en cuenta que no tenían metal, que trabajaban con la tierra. Esto no lo vemos en la cultura del Calcolítico, que es 6.000 años posterior. Es impresionante, es muy impresionante. Y luego, mirad esto. Aquí tienen una araña, esta araña está clarísima. Aquí hay muchas serpientes juntas, otras serpientitas juntas. Aquí hay, no sé, puede ser cualquier cosa, puede ser hasta un botón. Aquí veis también más. Por la parte de abajo veis que aquí tiene una especie como de alacrán. Y está aquí el relieve tan enorme que tiene. La foto es chulísima, pero es falsa. Esa luna está muy bonita. Y luego en esta parte intermedia donde están los pilares había como sitios para sentarse. Mirad esta piedra, todo esto son 55 animales que están tallados. Estos son los pilares en el Museo de Sanliurfa, porque ya los auténticos son ahí derivando para el museo. Morteros que son exactamente iguales a los que tenemos nosotros. Cabezas de animales, cabezas humanas, ¿veis? Rota la nariz y solo la cabeza. Esta es una escultura de tipo totémico que se encuentra en Göbekli Tepe, actualmente en el Museo de Sanliurfa. Aquí tenemos esculturas de jabalíes. Aquí tenemos un felino, parece. Aquí tenemos los pilares T con los brazos y una especie de cinturón. Aquí tenemos un zorrito y el brazo, lo veis aquí. Y mirad que además el cinturón es que está trabajado, está bien tallado. Este es el que está puesto en su sitio, este es uno de los centrales, y está el brazo estilizado y el zorrito. Este es como una especie de felino atacando el que hemos visto antes, Aquí vemos al jabalí con algunas garzas, y arriba una especie de felino. Y esto no es de Göbekli Tepe, pero no me resistí a verlo. Esto es de un lugar también antiguo, que es Balikligor, que aparece esta estatua, se considera la más grande de la antigüedad, encontrada hasta ahora, mide 1,80 m, y los ojos también tienen incrustaciones de obsidiana, como la escultura que hemos visto anteriormente, el Chatamite. Tiene su bracito, una especie como de collar, las manos que parece que las tiene como los jugadores de fútbol para los penaltis, más o menos así. Y nos vamos a Karajan Tepe, ya que me queda muy poco tiempo. Karajan Tepe tengo menos, porque Karajan Tepe hay bastante menos todavía publicado. Este es el camino de entrada. Aquí vemos el primer santuario, el santuario principal de Karajan Tepe.
en que también tiene la misma estructura de pilares T. Aquí tiene esta novedad que vemos aquí, que es, no se sabe lo que son, se piensa que puede ser como tronos, como exedras para gente más importante, la verdad es que no se sabe. Y pasa como en Göbekli Tepe, en que entre pilar y pilar hay como asientos hechos como losas que van haciendo asientos. Y aquí tenemos lo que se cree que son piscinas rituales. Vamos a verlo más de cerca. Veis aquí, de esta piscina, de esta a esta se pasa y de esta se pasa a esta. Y esta piscina se alimenta de agua de la lluvia, pero canalizada. Ahora vamos a verla un poquito más de cerca. Estas son fotos de los primeros tiempos. Aquí tenemos un recipiente de piedra, trabaja piedra, no hay cerámica todavía, con motivos geométricos. Esta es una de las piscinas, que tiene también los pilares y tiene una extraña cabeza que no se sabe por qué, es una cabeza humana masculina. Aquí la veis también. Nechmi Karun, el arqueólogo de Karahan Tepe, lo que piensa es que son lugares para darse un baño purificador o iniciático antes de entrar en el recinto sagrado. De hecho, hay como una especie de escalones que comunican uno con otro. Aquí nuevamente, aquí la veis en detalle. Y esta es una de las figuras. Bueno, aquí tenéis un rostro humano con la nariz nuevamente truncada, porque ya dije antes que es algo que hicieron allí. Y este es un tótem que estaba en la entrada de Karahan Tepe. Es un humano y un leopardo o un felino grande que está montado encima. Estaba en lo que el simbolismo se llama en una postura apotropaica, o sea, en una postura de ahuyentar el mal. Y estaba en la entrada para ahuyentar todo mal que pudiera entrar por ahí. Y es una de las figuras que se piensa que era el tótem de los espíritus protectores del lugar. Mirad la persona que está al lado, que verá que está lejito, pero que no es un tótem pequeñito, pero es un tótemcito así. Aquí lo veis también. Aquí veis también un rostro humano con la nariz truncada, otro rostro humano con la nariz truncada, que parece que tiene como dos colitas aquí. Y aquí está una figura muy curiosa, porque es una figura que representa la dualidad. Es una estatua con dos cabezas, en la que cada cabeza tiene un rostro distinto. Entonces se piensa que además tiene dibujado el pelo está dibujado, tallado. Y se piensa que representará la dualidad bien como hombre y mujer, como hombre joven, hombre viejo, como el dios Jano de los aquí la veis mejor, veis que esta tiene una cara y esta tiene otra. Os voy a poner uno más para que la veáis. Esta tiene una cara que está como sonriendo, y esta tiene una cara que está como triste. Y aquí tenemos otra cabecita con la nariz cortadita. Y esto es un resto de una T, en el que vemos aquí una especie de bicho, o una especie como de pectoral, un brazo con sus deditos, y aquí un trozo del cinturón. Aquí vemos igual que con el Tepe. Esta es la segunda piscina tallada en la roca. La veis aquí, una y otra. Más del conjunto ceremonial. El pilar T en su sitio. Otro de los tótems que se conserva de Karahan Tepe, que es una persona con un montón de representaciones encima. Todo esto es para evitar que hubiera catástrofes naturales, malos espíritus. Esta cabeza que ha aparecido relativamente hace poco, que también tiene la nariz truncada, y ha aparecido solo la cabeza. Esta es un pilar con forma humana, con las piernas flexionadas, la veis aquí. Y aquí hemos terminado por este paseo de estas culturas tan impresionantes.